Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Vladimir Hernández y pertenezco al grupo 11 y hoy le estaremos hablando de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. En este sentido se asemeja a conceptos como entendimiento e intelecto. Se puede entender también como la habilidad o destreza para realizar algo. En psicología, inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. Para Piaget, la inteligencia es la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo que lo rodea. Dichos esquemas son las representaciones que posee o construye el sujeto del entorno. La ciencia dice que no hay gente que sea o no sea inteligente, sino que las personas se van volviendo más o menos inteligentes dependiendo de las cosas en que más se desenvuelvan. La inteligencia no es algo estático, se va nutriendo y depende de ti. Sí existe un factor genético, pero eso es solo uno de los múltiples elementos que te van convirtiendo en una persona inteligente. Y por eso existe diversidad en los niveles de inteligencia. Cada uno de nosotros es una persona única, una amalgama de material genético heredado que es afectada por la influencia externa. Cada persona posee un conjunto único de material genético que produce variaciones en las capacidades, que a su vez se basan en su interpretación de las experiencias del entorno. Y al ser seres en constantes procesos de transformaciones, es equivocado decir que una persona es inteligente o más inteligente que otra, ya que una persona puede tener más habilidades jugando béisbol que conduciendo y otra conduciendo pero no jugando. Ya que hoy en día se consideran muchos tipos de inteligencia, veamos algunos tipos basados en niños. Inteligencia lingüística. Estos niños son hábiles y tienen preferencia por actividades como leer, conversar, contar chistes, escribir cuentos y poemas, aprender idiomas y jugar a juegos de palabras. Inteligencia lógico-matemática. A los niños que poseen este tipo de inteligencia se les da bien resolver misterios o pruebas de ingenio, hacer rompecabezas, realizar ejercicios de lógica, contar o hacer cálculos, los problemas informáticos y jugar a juegos de estrategia. También están lo que es la inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, inteligencia naturalista, entre otras. Ya mi siguiente compañera estará profundizando ese tema. Las estructuras de la inteligencia incluyen el desarrollo del lenguaje. El sujeto tiene un papel activo en el desarrollo de la inteligencia. La construcción cognitiva, si un sujeto no interactúa, no desarrolla ni la inteligencia ni el lenguaje. La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una determinada situación. La creatividad. La creatividad, muchas veces ligada a la inteligencia, se ha considerado como una capacidad humana de invención o ingenio a partir del encuentro de nuevas relaciones entre elementos. Se relaciona naturalmente con los procesos cognitivos básicos como superiores, a modo de trabajar con nuestros conocimientos y habilidades en aquello que somos capaces de hacer de modo natural. Los procesos cognitivos superiores son los que se llevan a cabo después de los básicos y se encargan de integrar la información con la que se cuenta previamente al máximo. Generalmente se trata de procesos conscientes y requieren de un esfuerzo mental mayor para llevarlos a cabo. También la inteligencia como proceso cognitivo superior es aquella que abarca diversas capacidades del ser humano como son la memoria, la atención
o la manera de comunicarnos. Y en pocas palabras, el lenguaje. Dentro de la inteligencia cognitiva existen tres estructuras fundamentales en las que podríamos dividirla. Estructura receptosensorial. Esta es la que admite la información interna y externa. La memoria a corto plazo, que da la posibilidad de utilizar la información en un intervalo reducido de tiempo. Y finalmente, la memoria a largo plazo, que es la capacidad para recuperar y utilizar la información. Buenas, mi nombre es Natalie Modesta y les estaré hablando de la inteligencia múltiple según Otto Gardner. Pero antes quiero reseñar una breve biografía de dicho autor. Otto Gardner nació en 1943 en Scranton, Pensilvania. Se licenció en la Universidad de Harvard en 1961, psicólogo, investigador y profesor de la misma. Creador en 1983 de la teoría de la inteligencia múltiple según su libro Front of Me. La teoría de la inteligencia múltiple es un modelo de consenso de la mente propuesta en 1983 por Otto Gardner. En palabras del propio Gardner, la teoría de la inteligencia múltiple representa un esfuerzo para fundamentar de forma ampliada el concepto de la inteligencia en los demás amplios conocimientos científicos actuales. Pretende ofrecer un conjunto de recursos a los educadores en los cuales ayudará al desarrollo de las potencialidades individuales. Gardner define que la inteligencia que tenemos los seres humanos no son dependientes de uno ni de otro. Esta inteligencia puede operar aislada según las exigencias que nos amplíen una tarea y puede interactuar para potencializar recíprocamente. Esta inteligencia se puede fomentar y desarrollar a lo largo de la vida siempre que dispongamos de los estímulos adecuados. Es por eso que los centros de enseñanza tienen un papel muy importante y es ayudar a desarrollar al máximo todas las inteligencias. La motivación que tuvo Gardner para crear su propuesta fue el fracaso relativo que tuvieron los modelos conductistas del aprendizaje y lo psicométrico de la inteligencia en el campo de la educación. Gardner pretende encontrar en estos módulos la base neuroanatómica de sus diferentes tipos de inteligencia, que son los que darán como núcleo su teoría de la inteligencia múltiple. A continuación, los 8 tipos de inteligencia. Entre ellos están la inteligencia especial. Según Gardner, es la habilidad de pensar en 3 dimensiones. Permite recibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas. Las personas con este tipo de inteligencia muestran habilidades para pintar, dibujar, observar, realizar esquemas, fotografías, diseñar, clasificar y organizarse. La inteligencia lingüística es la capacidad para usar palabras de manera efectiva, ya sea en forma oral o escrita. Las personas con este tipo de inteligencia muestran habilidades para leer, escribir, hablar, escuchar, pensar, narrar, entre otras. La inteligencia musical se refiere a aquella que permite recibir, discriminar, transformar o expresar las formas musicales. Aquellas personas que tienen este tipo de inteligencia muestran cómo cantar, tocar instrumentos, bailar, seguir compás de melodía, escuchar, entre otros. La inteligencia interpersonal. Acorde con la teoría de Gardner, es la capacidad de pensar, establecer distinciones de los estados de ánimos e intenciones de las motivaciones y de los sentimientos de otra persona. Las personas con este tipo de inteligencia muestran colaboración intelectual, compartir, enseñar, intercambiar, relacionarse, comunicarse, organizarse, observar y empatizar. La inteligencia intrapersonal se refiere al conocimiento de sí mismo y a las habilidades para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento. Las personas con ese tipo de inteligencia muestran reflexiones, imágenes, razonamientos, valoración, planificación, soñar, pensar y evaluar. La inteligencia naturalista es la capacidad para distinguir, clasificar y usar elementos del medio ambiente como objetos animales o plantas. La
Inteligencia matemática. Se trata de la capacidad para utilizar los números de forma efectiva y razonar adecuadamente. Las personas que utilizan este tipo de inteligencia es pensar críticamente, calcular, resolver problemas de números, entre otros. Y por último, la inteligencia corporal. Es la capacidad para utilizar el cuerpo para expresar ideas o sentimientos. Ejemplo, un actor, un mimo, un atleta, un bailarín, entre otros. A continuación le presentaré la prueba de inteligencia o prueba de test de inteligencia. Podemos definir operativamente a un test de inteligencia como la tarea diseñada para medir la capacidad de razonar con lógica acertada, comprobar a través de decisiones correctas. Clasificaciones de los test. Entre las clasificaciones se encuentran dos grandes categorías, que es la proyectiva y la psicométrica. Proyectiva, por lo regular, explora la personalidad, se orienta a tratar de explicar cómo recibe el mundo el objetivo y se entregan en el mismo. Técnica asociativa. En este tipo de pruebas se le proporciona al sujeto un estímulo el cual debe responder dando la primera palabra, imagen o concepto. Test de completar. Implica que el sujeto por lo regular termina una frase o lo pone a fin de la historia iniciada. Por ejemplo, si yo pudiera solamente. Test de la inteligencia general. Se utiliza con la finalidad de calcular el nivel total de la capacidad intelectual de un sujeto. Test de actitudes especiales. El objetivo principal ha sido cubrir ciertas carencias de otro test de inteligencia y de las materias de actitud múltiples. Se orientan hacia aspectos específicos usando algunos casos por la selección de persona. Test de coeficiente intelectual. Se orientan hacia la exploración de diversos aspectos cognitivos de las personas, brindando como resultado una puntuación que por lo regular se denomina SI. Test de elección de respuesta. El sujeto elige una respuesta de una opción, por ejemplo, selección múltiple. Y por último, test de potencia. Son de dificultad creciente y no tiene tiempo límite de ejecución. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Rosó y estaré hablando sobre los determinantes hereditarios y ambientales de la inteligencia. La inteligencia es un rasgo poligénico, es decir, en el que tienen influencia genética varios genes. Estos estudios demuestran que la mayor similitud del cociente de inteligencia se da entre hermanos que tienen la mayor concordancia genética y aún más si comparten el mismo ambiente. Asumir que la inteligencia es genética implicaría aceptar que dos hermanos gemelos pueden tener la misma capacidad de comprender y resolver problemas. Según Nisbet, la investigación más reciente en psicología, genética y neurociencia y los estudios sobre la eficacia de las intervenciones educativas han demostrado que los factores ambientales, que nada tienen que ver con los genes, afectan poderosamente la inteligencia. La inteligencia posee algunas características como habilidad práctica para resolver problemas, capacidad verbal, competencia social, inteligencia práctica e inteligencia verbal. Es innegable que la percepción, memoria, pensamiento y lenguaje están asociados a la inteligencia. Los determinantes de la inteligencia son herencia y ambiente, en el cual crece y se forma la persona. El entorno ejerce una influencia genética en la inteligencia de las personas de la misma forma que lo hace la pobreza o la constitución física. Las experiencias personales no solo afectan al desarrollo neuronal, sino también la cognición. La teoría de ambiente considera que la inteligencia no se hereda como el color de ojos y piel, sino que es producto de la interacción herencia-ambiente. Las influencias entre la familia, las experiencias, las oportunidades de estudios, lugares en los que se relaciona, ambiente en casa en que se vive, escuela o sociedad. Sin embargo, como seres sociales que somos, permitimos la influencia e incidencia del entorno social en el que nos manejamos. Por tanto, la realidad pareciera demostrar que la inteligencia de una persona tiene un componente genético, pero también se ve influenciada por el contexto social en el que se vive. Todos heredamos diferentes características de nuestros padres y otras de nuestra madre, pero recientemente un estudio se refiere específicamente al origen de la inteligencia, la cual se hereda de la madre.
Es ella la que transmite los genes relacionados con el coeficiente intelectual.